El día de hoy vamos a revisar el sistema de los sensores y tableros de control. Cooper Lighting tiene varias soluciones de sistemas de control. En este caso vamos a enfocarnos a lo que son los sistemas tradicionales de ahorro de energía o sistemas de control básicos, que son los sensores de ocupación y tableros de control. Vamos a ir avanzando aquí. Primero que nada, nuevamente recalcar el tema de lo que son Cooper Lighting como solución integral, tanto de iluminación y de control. Aquí tenemos un overview, un panorama general de lo que es la compañía, más de 60 años de innovación en tecnologías y ahora integrando todo lo que son tecnologías de sistemas de control. Eh, Aquí tenemos un dato interesante de más de 20,000 patentes en 2024, más de 60,000 proyectos anuales, 3,600 empleados, 29 marcas. Muchos de ustedes ya conocen algunas de las submarcas que manejamos y también de las submarcas que integran de sistemas de control, que hoy vamos a estar hablando de las que son de sensores y tableros. 80 agencias en diferentes territorios, 8 centros de distribución y 2 centros de innovación y de entrenamiento. Entonces, vamos a ir avanzando ya en el tema de ahorro de energía, principalmente, ya que es el enfoque de lo que son los sistemas de control, de la necesidad de por qué implementar sistemas de control en nuestros proyectos y regularmente estos sistemas que estamos hablando el día de hoy. Entonces, aquí estamos viendo las principales estrategias de control. Esta información que estamos viendo va a aplicar prácticamente a todos los sistemas de control que manejamos. Cada uno de estos sistemas va a cumplir con alguno de estas funciones. Pueden cumplir varias de ellas al mismo tiempo o incluso pueden llegar a cumplir todas. Era de que vamos a ir avanzando y vamos a ir revisando qué estrategias de control vamos a implementar por cada uno de estos sistemas. Solamente para ir referenciando cada una de ellas, es el sensor de ocupación o vacancia, que es el más común, el tema de horarios de encendido apagado, el tema de fotocelda por luz natural, el tema de atenuación por high-end y low-end, es decir, establecer escenas de tope máximo o tope mínimo de las luminarias, el tema de control manual, operación manual, el tema de centralizar el control operativo a través de un BMS. Entonces, ya entrando a la parte de producto, vamos a ir viendo lo que son las soluciones en cuestión de dimmers, sensores de techo, sensores de pared. Entonces vamos aquí entrando desde lo más básico, que sería el tema de los dimmers de fase. Este dimmer de aquí es un dimmer tradicional, muy sencillo, es un dimmer universal, es decir, que puede funcionar con nuestras luminarias o también pueden funcionar con luminarias del mercado. No tiene limitante en ese sentido, ya que el protocolo de atenuación es universal. Se usa de manera común con luminarias tipo spot o downlights, o incluso fluorescente que sea atenuable también. Incluso con cargas incandescentes atenuables también se puede utilizar. Eh, es más usual su aplicación en uso residencial, ya que este modelo de aquí solamente funciona a 120 volts y requiere su placa por separado, ya que no viene sin placa este dimmer. Ahí está el código de la placa, es el PJS26W. Y posterior vamos a tener un dimmer de 0 a 10 volts. Este dimmer de 0 a 10 ya es más de uso comercial, porque lo podemos alimentar a 120 o 277 volts. La implicación que tiene al ser de 0 a 10 volts es que se le agregan dos hilos o dos cableados aquí, que son adicionales. Es una señal análoga para el 0 a 10 volts hacia las luminarias, ¿ok?
Esto es lo que nos va a permitir es una atenuación también por grupos. Aquí estamos viendo que a 120 volts son 1200 watts de capacidad de carga, a 277, 1600 watts aproximadamente. Requiere también su placa por separado. Ok, entonces vamos a ir revisando el tema de los conceptos básicos a nivel de sensores de ocupación. Para empezar, tenemos que determinar qué tipo de movimiento va a existir en el espacio donde voy a implementar sensores. En este caso, se divide de manera muy general a través de movimientos mayores y movimientos menores, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, movimientos mayores son cuando una persona está caminando, está haciendo este, eh, un recorrido a través de un espacio. Y en el caso del movimiento menor es cuando generalmente las personas se quedan muy estáticas, ¿no? Que es como cuando están en un escritorio. Es importante entender que no todos los movimientos son iguales a la hora de seleccionar un sensor de ocupación. ¿Ok? Y a nivel de certificación, estos sensores, nuestros sensores también requieren esta certificación para validación de la cobertura de ocupación de los sensores. Entonces, esto también se hace en un laboratorio de pruebas. Esta certificación, la más común, es la NEMA WD7, que es la que estamos viendo aquí en pantalla, que básicamente es una cuadrícula que se va haciendo y en el centro se pone el sensor y se va haciendo los métodos de activación para ir determinando esta cobertura como lo vemos en esa malla en la imagen, ¿no? Entonces, detección de movimiento, ahí estamos viendo los bloques que están activándose de manera exitosa en esa cuadrícula. El fin de detección de movimiento cuando no se está detectando y la otra es sin probar porque ya sale fuera del rango de cobertura, ¿no? Entonces, ya pasando lo que son las tecnologías de los sensores, vamos a encontrar la tecnología infrarroja, la tecnología ultrasónica y la tecnología dual. ¿Ok? Vamos a ir abordando cada una de ellas. En el caso de la tecnología infrarroja, también se le conoce como línea de vista directa o en algunos catálogos de conceptos incluso lo vamos a encontrar como LOS, que significa en inglés Line of Sight. Básicamente es línea de vista directa. Infrarrojo, que es el infrarrojo, también le dicen PIR o tecnología PIR, que eso de sus siglas en inglés es Passive Infrared, que es un método de detección o tecnología de detección que lo hace a través de un lente de Fresnel, que es el que se ve ahí en la imagen. Este lente de Fresnel tiene unos patrones de cobertura. Estos patrones de cobertura son lo que determina la distancia y el rango de cobertura que va a tener ese sensor, ¿no? Y se le llama un sensor pasivo porque siempre está esperando a que haya una interrupción en esos haces de cobertura, como vemos aquí en la imagen. Entonces, para que un sensor infrarrojo se active, necesita haber tres condiciones. La primera, que exista un calor en ese espacio. La segunda, que exista movimiento en ese espacio, ¿no? Y la tercera es que cruce dos o más haces de cobertura del lente de Fresnel para que se active, ¿no? Porque si hay calor y hay movimiento, pero el movimiento es muy pequeño, que no hace que no haga que crucen los haces de cobertura, no se va a activar. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos esos tres reglas de operación para que se active el sensor de infrarrojo. Entonces, aquí estamos viendo la activación del PIR o la tecnología PIR, que estamos viendo aquí los haces de cobertura, simulando los haces de cobertura de lo que es el sensor infrarrojo. Entonces, el infrarrojo en movimientos mayores no es muy bueno para detección de movimientos mayores, pero para movimientos menores eh, termina siendo no tan exitoso en la detección, ¿no? Porque debe de cumplir el tercer punto que les comentaba, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo estas personas están cruzando estos dos haces de cobertura, haciendo esa simulación del movimiento,
por lo cual está cumpliendo con esa activación. Pero si no se está haciendo ese movimiento, como la persona que estamos viendo del lado izquierdo, que se queda estática en un solo lugar, pues no va a hacer su función. ¿Ok? Entonces, otra de las cuestiones que usualmente también tenemos duda es si los sensores infrarrojos cruzan muros o cruzan espacios sólidos. La respuesta es que no, aquí lo estamos viendo. Entonces, siempre que haya una obstrucción física, hasta ahí va a llegar la cobertura de los sensores y no va a ser posible que detecte a una persona, ¿no? Entonces, después vamos a pasar al principio de funcionamiento de los sensores ultrasónicos. En este caso, estos sensores eh, tienen unas bocinitas similares a estas que ven acá y tiene un efecto como de boomerang. Lo que va a hacer aquí es de que manda una señal en radiofrecuencia, esta señal de ondas en radiofrecuencia y recibe otra señal de ondas igual en radiofrecuencia. Básicamente es la misma onda que manda y la misma onda que recibe. ¿Ok? Entonces, ese es el principio de funcionamiento y ese se le llama el principio Doppler. El principio Doppler está, para que más o menos lo entendamos, es cuando lanzamos una piedrita al agua y esta piedrita pues va simulando como o va haciendo ese rebote de ondas, ¿no? En el agua. Entonces, muy similar a ese principio de funcionamiento del sensor ultrasónico que funcionan por estas ondas de radiofrecuencia. Entonces, aquí estamos viendo cómo realmente funciona la activación con la tecnología ultrasónica. Aquí estamos viendo cómo manda la onda, la onda de envío o la que manda el sensor es la de arriba. Esta es la onda que manda. Y la onda que recibe, cuando se activa cerca del sensor, se regresa de esta manera, ¿no? Y cuando está lejos el movimiento o la persona está lejana, pasa igual la onda siempre va a ser la misma, la que manda, y la que recibe va a ser más larga, ¿no? La onda en este caso. Entonces, lo que va a hacer el sensor ultrasónico es que siempre que hay una variación en la onda que recibe con respecto a la que envió, es donde se va a estar haciendo la activación. ¿Ok? Es básicamente cómo funciona. ¿Ok? Entonces, el sensor ultrasónico es muy bueno para estos dos tipos de movimientos, para movimiento mayor y para movimiento menor, porque es muy sensible su activación y detecta básicamente movimientos pequeños que causan variación en un espacio determinado, lo va a detectar de manera adecuada. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué existe la tecnología dual? Que usualmente es la que utilizamos para oficinas, para ese tipo de espacios, porque es una combinación de ambas tecnologías, ¿no? Tenemos la tecnología infrarroja, la tecnología ultrasónica, y lo que vamos a hacer es integrar estas dos soluciones en un solo sensor, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar ahora una activación diferente. Aquí, ¿cuáles son las ventajas de la tecnología dual? Me va a cumplir como tengo la tecnología ultrasónica, pues básicamente me está cumpliendo con el movimiento mayor y el movimiento menor. ¿Ok? Va a ser muy buena para detección de los dos movimientos. ¿Ok? Pero algo que tiene la tecnología ultrasónica es que al ser muy sensible, lo que usualmente pasa es de que a veces tiene falsos encendidos, porque si hay una pequeña variación, por ejemplo, una ventana abierta, una entrada de aire acondicionado, esto puede llegar a afectar y puede estar manteniendo el sensor encendido con la versión ultrasónica. Pero en el tema de la tecnología dual, ¿qué es lo que hacemos? Es que tiene prioridad al inicio la tecnología infrarroja. Y la tecnología infrarroja ya dijimos cuáles son los requerimientos necesarios, que es movimiento, calor y que corte dos haces de cobertura del sensor, ¿no? Entonces, en la primera activación siempre va a tener prioridad el sensor infrarrojo y cuando aseguremos ese encendido adecuado, entonces ahora se va a activar la tecnología ultrasónica.
y eso nos va a ayudar a reforzar la sensibilidad del espacio y mantener realmente encendido la iluminación cuando se requiere. ¿Ok? Entonces, cuando estas dos tecnologías dejen de detectar ocupación con sus requerimientos de detección, se va a apagar el espacio, pero debe cumplir con estas reglas de operación. Y después aquí hay una importante mencionar lo que es la tecnología microset, que básicamente todos los sensores lo manejan, que es justamente inhibir la frecuencia que puede estar emitiendo un aire acondicionado, ¿no? Porque los aires acondicionados o las entradas de rejillas de aire, pues prácticamente van a estar en la mayoría de los espacios, ¿no? Es un elemento que no podemos ignorar y que no se puede, este, digamos, eliminar de los espacios, ¿no? Que siempre va a estar presente. Entonces, ¿qué hace esta tecnología? Lo que hace básicamente es que el sensor va a entrar en una etapa de reconocimiento de frecuencias. Entonces, una vez determinada la frecuencia del que genera una rejilla de aire, una entrada de aire, la va a establecer en su algoritmo interno, por decirlo así, y lo va a reconocer para que no esté haciendo esos falsos encendidos, ¿no? Entonces el sensor ya va a estar detectando que es una frecuencia constante durante el tiempo en esa área en donde está instalado. Entonces va básicamente lo que hace es descartar esa frecuencia para no estarse encendiendo de manera errónea. ¿Ok? Entonces todo el rango del sensor se mantiene en las mismas condiciones y operaciones. Simplemente lo que hace es descartar esa frecuencia que está emitiendo una entrada de aire acondicionado en el espacio. Entonces, lo que vamos a encontrar en los sensores es este tipo de coberturas. Las vamos a poder visualizar en lo que son fichas técnicas usualmente y cómo vamos a interpretar estas o cómo las podemos leer, porque a veces vienen como muchas líneas, muchos cuadros, pero a veces no lo entendemos. Entonces, las líneas o las áreas del centro que están regularmente mayor remarcadas, se le conoce como la cobertura de movimientos menores, que es lo que comentábamos del concepto o la terminología de los movimientos. Entonces, si yo voy a tener un espacio de oficinas, entonces usualmente se recomienda diseñar bajo esta cobertura, no la cobertura mayor, sino la cobertura menor. En la cobertura menor vamos a encontrar estos movimientos menores. Entonces, bajo esta distancia que me marque la ficha técnica, pues es el rango de cobertura que yo voy a establecer para hacer mi diseño de los sensores, ¿ok? Entonces estamos viendo diferentes coberturas, estamos viendo del lado izquierdo una cobertura de un sensor infrarrojo, una cobertura del sensor ultrasónico y por acá tenemos una cobertura del sensor dual, ¿no? Que es la combinación de estas dos. Entonces, básicamente es así como funciona el diseño. Nosotros tenemos una biblioteca de todas estas coberturas en AutoCAD que regularmente se realiza el diseño y estas pues nos pueden ayudar para poder hacer estos diseños de manera más adecuada, ¿no? Entonces, después vamos a tener esta cobertura mayor, que es el rango más grande que vamos a poder visualizar en las fichas técnicas o en las coberturas de bloques para poder obtener este rango mayor, ¿no? Estos, como lo vimos en los conceptos, pues va a ser, si es un área de pasillos, pues puedo llegar a diseñar bajo en este margen de maniobra más grande para poder establecer esos diseños, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí está una simulación también de lo que son los bloques que se manejan usualmente para el diseño. Aquí en los bloques pues nos permite también simular o apagar los layers de coberturas. Si nada más quiero visualizar la cobertura infrarroja, pues apago el layer de la cobertura ultrasónica y así sucesivamente para poder hacer esta simulación de manera más adecuada. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la altura de montaje? En fichas técnicas también vamos a poder visualizar las alturas de montaje de los sensores recomendadas. Y también una pregunta usual es, ¿lo puedo montar más alto el sensor?
Pues sí, lo puedo montar más alto, pero lo que va a pasar es que los haces de cobertura, como lo vemos en la imagen, se van a ampliar y van a ser más grandes, ¿no? Entonces, eh, entonces si recordamos el método de detección, en el caso del infrarrojo, es importante cruzar dos haces de cobertura. Entonces, si yo abro más mis haces por cuestiones de montaje, esto lo que va a repercutir es en la sensibilidad del sensor. Va a reducir la sensibilidad del sensor y entre más alto yo lo coloque fuera de la altura recomendada, pues más voy a castigar la sensibilidad del sensor. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, aquí hay que definir otro concepto también interesante, que a veces lo tenemos en cuenta, que es el tema del sensor de ocupación y el sensor de vacancia. ¿Ok? ¿Cómo funcionan estos? El sensor de ocupación es el tradicional que conocemos todos, que cuando entramos en un espacio se enciende en automática y cuando salimos del espacio se apaga en automático, ¿no? Pero el de vacancia es cuando entramos a un espacio y no se enciende, tenemos que ir al interruptor de manera manual para encenderlo, y cuando salimos del espacio es realmente cuando se apaga, ¿no? Los sensores de vacancia son más agresivos en el tema del ahorro de energía porque no se encienden, digamos, en cualquier detección, ¿no? Por ejemplo, si fuera una oficina y está abierto la puerta, ahí pasó una persona en el pasillo, se va a encender esa oficina, ¿no? Pero realmente nadie entró a esa oficina, entonces ya se hizo se encendió y hubo un consumo de energía, ¿ok? Entonces, pero cuando tenemos esta operación manual, aseguramos el uso del espacio y esto en proyectos LEED usualmente se llegan a requerir este tipo de sensores de vacancia, ¿no? Y actualmente los sensores que manejamos también, la mayoría de ellos, se pueden establecer en el mismo modelo que sea un sensor de vacancia con una operación de vacancia o una operación de ocupación. Entonces también existe esa versatilidad de que aunque yo hice la adquisición de mi sensor, ese sensor se puede configurar de una u otra manera en campo, ¿ok? Entonces, los criterios generales para la selección de un sensor es el dimensionamiento del espacio, ubicar muros, puertas, ventanas y muebles, alturas de montaje, así como particiones o mamparas, locación de luminarios y tipos de luminarios también, porque si son luminarios de suspender, y si yo pongo mi luminario a nivel de plafón, pues me va a tener una interrupción, ¿no? En la cobertura también. Aportación de luz natural. La mayoría de estos sensores tienen fotocelda, se puede activar la fotocelda cuando haya saturación de luz natural. Le da prioridad a la fotocelda y no va a encender el circuito de iluminación porque el sensor está leyendo más luces de los requeridos. Las condiciones ambientales de operación, aquí nos referimos en cuanto a temperatura de operación principalmente, ya que hay espacios que sí son temperaturas considerables, entonces ahí también tenemos que tomar en cuenta ese parámetro. Entonces aquí estamos viendo ya como tal algunos esquemáticos de lo que son un sensor de bajo voltaje y algunos modelos específicos. La familia de los sensores de techo es la familia OAC, así lo vamos a encontrar, OAC. Y en esta familia de OAC vamos a encontrar los infrarrojos, que es el guión P, y los duales, que es el guión DT. Entonces, estos sensores de bajo voltaje se pueden conectar de esta manera, como lo vemos en este diagrama del lado izquierdo, donde se pueden enlazar dos sensores o incluso máximo 5 sensores enlazados de esta manera. Este, y estos sensores se alimentan a través de este switch pack, que este switchback es el relevador que ya hace el control de la carga del circuito de iluminación en donde esté conectado. ¿Ok? Entonces, de esta manera es un arreglo muy sencillo, muy común, que se utiliza para aplicaciones de oficinas y muy básico. ¿Ok? Si yo tengo una área de oficinas abiertas en donde tengo dos o más sensores, puedo conectar estos sensores de manera en paralelo y controlar a través de ese switchback, ese circuito. ¿Ok?
Y después tenemos aquí una aplicación de sensores de voltaje de línea, que son sensores que no requieren switchback, que traen su relevador integrado y usualmente se utiliza para aplicaciones en donde no haya plafón, sino que es instalación aparente, donde va directo a la caja de conexión, o si es un área muy pequeña, ¿no? De un luminario, dos luminarios, o sea, porque su carga máxima es de 3 amperes, entonces estamos un poquito limitados, pero es más que suficiente para áreas pequeñas. Entonces, esa es una opción también que se puede tener. También existe su versión en tecnología dual del OAC y su tecnología infrarroja. ¿Ok? Aquí estamos viendo un ejemplo de aplicación en lo que son sanitarios. En sanitarios, usualmente se recomienda también lo que es la tecnología dual. Estamos viendo aquí la imagen. Internamente en el centro viene el emisor o el sensor PIR, el emisor del infrarrojo, y en el lateral viene el emisor y el receptor del ultrasónico. Y como les decía, son unos tipos bocinitas, son dos de cada lado porque una es la que manda y la otra es la que recibe. ¿Ok? Entonces, cuando son de 180 grados se deben de colocar de esta manera, como viene en este diagrama, o en esta imagen, se debe de instalar en el lateral, mirando hacia los 180 grados. ¿Ok? Entonces, aquí vemos el lente de Fresnel que viene interno en la máscara del sensor, y viene esta máscara también para cubrir el ángulo de 180 grados del sensor. ¿Ok? Aquí tenemos otra aplicación en particiones de oficinas, que es común ver este tipo de arreglo también. Ahí se recomienda la tecnología dual de igual manera, y es un sensor de 360 grados, ¿no? Para visualizar o tener una visión más amplia del espacio. ¿Ok? Después tenemos aquí el sensor de altas temperaturas, que este sensor de aquí me soporta de -40 a 52 grados Celsius. Es un sensor un poco más robusto, que incluso se puede instalar en cámaras frigoríficas. Tiene dos coberturas, dos montajes más bien, una a 2.5 metros y otra hasta 7.5 metros. ¿Ok? Este sensor es de bajo voltaje y requiere su switchback. ¿Ok? Otro sensor que también es muy interesante para aplicaciones ya de high bay o alto montaje, usualmente utilizado para aplicaciones de bodegas, centros de distribución, o incluso cuando hay luminarias existentes, se puede adecuar este sensor, que es el sensor OFP, 0 a 10 volts, es decir, que se puede atenuar también, luminarias que sean atenuables. Tiene la función de fotocelda por atenuación de luz de día. Puede generar una ganancia de ahorro de energía por la aportación de luz de día. ¿Ok? A través de estas perillas que tienen los laterales, este sensor, podemos hacer la función de modificar la sensibilidad, el tiempo de retardo, 30, 5, 10, 20 o hasta media hora. La fotocelda, establecer el nivel de sensibilidad básicamente de la fotocelda para que genere mayor ahorro de energía. Y una función de operación en la que incluso puede llegar a tener de que en el encendido se va a un 100% y en el apagado no se vaya apagado, sino que se vaya a un valor mínimo de atenuación y que el área no quede totalmente apagada, ¿no? Entonces, este sensor es muy flexible en ese sentido, que nos puede modificar esos parámetros, solamente con la condicionante de que toda la operación es manual, ¿no? Entonces, si requerimos un cambio aquí, hay que acceder físicamente nuevamente al sensor para poder hacer el cambio del ajuste de la operación del sensor. Sin embargo, es una solución muy práctica, muy económica para la implementación de un sistema básico de ahorro de energía para industria. Aquí estamos viendo su aplicación en luminarias existentes. Como les dije, estos sensores son universales para aplicación en cualquier tipo de luminaria. O hay muchos casos en el que el usuario ya hizo una reciente adquisición de luminarias, y ahora le quiere agregar la tecnología de los sensores. Esta es una opción adecuada para eso. Estos sensores traen dos lentes incluidos dentro de la misma caja,
dos lentes de Fresnel, uno para bajo montaje y otro para alto montaje, y trae estas máscaras para recubrir ciertos ángulos para que el cliente no quiera que se enciendan y limitar su área de cobertura. ¿Ok? Aquí estamos viendo otras aplicaciones que también se han utilizado con ese sensor, que son estacionamientos. Y vamos a pasar a lo que son los sensores de pared. Aquí estamos viendo el más tradicional, el más básico, que es el sensor OSWP. Este sensor usualmente se maneja de stock. Es un sensor básico que tiene su interruptor de este lado, que es el on-off. De este lado es el sensor de infrarrojo, su lente de Fresnel del infrarrojo. Trae fotocelda incluida, 180 grados de cobertura. Es un sensor de ocupación, 5 años de garantía y no requiere neutro. ¿Ok? Estamos viendo una aplicación muy sencilla, muy básica, en sanitarios pequeños, que se puede utilizar este sensor o en bodegas pequeñas también. Después tenemos este otro sensor, es un sensor dimmer infrarrojo. El modelo es el OSWP-010. Es un sensor que de igual manera tiene su interruptor de este lado, tiene su infrarrojo de este lado y tiene su atenuador para bajar o subir. Es decir, que incluye los dos cables de 0 a 10 volts para poder hacer la atenuación de los luminarios. ¿Ok? Tiene fotocelda incluida, me soporta hasta 1200 watts a 120 volts o 2200 watts a 277, 180 grados y 5 años de garantía. Este también ya incluye su placa de montaje. Y tenemos acá otro que es la misma versión, pero con tecnología dual. Tenemos de este lado el interruptor, el sensor infrarrojo, el sensor ultrasónico, el atenuador para bajar, para subir. Este modelo es el OSWD-010. Igual tiene sus cables adicionales para la atenuación del 0 a 10. 960 watts, 120, 2200, 277, 180 grados, 5 años de garantía y también ya incluye su placa. Y este es usualmente para aplicaciones pequeñas de oficinas o salas de juntas pequeñas también. Incluso para unas salas de juntas aquí estamos viendo una equivalencia con este sensor dimmer dual, en el que anteriormente para hacer una aplicación de este estilo tenemos que usar lo que es el interruptor de esta manera, con un room controller o un controlador que va a concentrar las cargas de iluminación para zonificar las áreas, un sensor de ocupación en el techo, un sensor de luz de día de este lado y hacer el cableo de todos los 0 a 10 volts hacia este controlador que me va a concentrar la solución. En este caso solamente es un interruptor o una placa. En esa placa me va a integrar todas estas soluciones, ¿no? Entonces es una gran ventaja de contar con este dispositivo 3 en 1. Vamos a pasar ahora a lo que son los sistemas de tableros de control. Aquí recientemente se hizo una adquisición de una nueva tecnología que se llama Intelligent Lighting Controls. Es una empresa americana que se agrega al portafolio de Cooper Lighting como básicamente tableros de control. Vamos a empezar un poquito de los conceptos básicos, que son los voltajes de operación. Cuando hablamos de tableros de control es importante conocer el voltaje de operación o el voltaje al que se van a alimentar las luminarias, en este caso ya sea 120 volts, 277 o incluso 480 volts, que regularmente se utilizaba para alumbrado exterior, ya cada vez menos, pero también considerar realmente tener el dato del voltaje de operación. Cuando vamos a hacer una selección de tableros de control, es importante conocer el dato del cuadro de cargas. En esta información, en este cuadro de cargas, vamos a determinar el número de circuitos e incluso vamos a poder visualizar el voltaje de operación de estos circuitos para de ahí tomar la información y dimensionar de manera adecuada el tablero de control. ¿Cómo es el cableado? Para que nos demos una idea, el cableado de un relevador o un circuito, digamos, a 120 o 77, que son voltajes monofásicos, vamos a ver que el breaker del tablero de distribución se va a venir la fase hacia el relevador de control y la salida va a ir hacia la carga, ¿no? O hacia el circuito.
¿ok? El neutro nunca pasa por el tablero de control, ¿ok? El neutro siempre se va a la barra de neutros del tablero de distribución. Y aquí tenemos otro ejemplo, que en este caso es un voltaje de dos polos o bifásico, en donde las dos fases se tienen que ir hacia el relevador y las dos fases se tienen que interrumpir para poder hacer el encendido y el apagado del circuito de iluminación, ¿ok? Esto usualmente lo vemos en voltajes de 220 volts y 480 volts. Ya pasando a la solución de producto, vamos a encontrar dos familias, una que se llama Apprentice, que son los tableros standalone o los tableros básicos, y lo que son los tableros centralizados, que son los tableros Light Leader, ¿ok? Entonces, revisando los tableros Apprentice, que son los básicos, traen un keypad integrado para hacer la configuración o la programación. Estos tableros van de 40 a 32 circuitos. eh, Permite solo relevadores monofásicos y pues se pueden integrar eh, incluso cargas de 0 a 10 volts. Se le puede agregar una botonera digital. La botonera se conecta a través de categoría 5, cable UTP. De esa manera se enlaza hacia el tablero de control básico, que es el Apprentice. Aquí en la imagen estamos viendo un tablero Apprentice de 8 circuitos. Físicamente es así como lo vamos a poder visualizar. Cuentan con su reloj astronómico integrado para poder establecer horarios de encendido apagado. Esta es la keypad que les comentaba. Estos botones laterales que están a un costado nos van a permitir navegar sobre el menú y poder hacer esos encendidos y apagados. ¿Ok? Aquí estamos viendo los relevadores, son relevadores tipo estándar, básicos. Aquí estamos viendo que son 8 relevadores, entonces es un gabinete. De este lado va su alimentación principal, con su transformador. Aquí estamos viendo los tipos de relevadores que se pueden integrar a este gabinete o que se pueden especificar. Todas estas familias se fabrican en Estados Unidos. Fue una de las razones de por qué se hizo la adquisición, para mejorar tiempos de entrega y para tener mejor tiempo de respuesta en el suministro. Entonces, hecho en Estados Unidos, relevador tipo estándar, como les decía, de un polo, dos polos, 16 amperes de carga, eh, y es la manera en que funciona. ¿Ok? Después tenemos los tableros Light Leader. Esta diferencia de los apprentices, estos ya nos permiten agregar más soluciones de control, permite una comunicación entre los tableros de control y permite personalizar también la cantidad de relevadores integrados en el gabinete. En el anterior, si nosotros pedimos en el apprentice y vas a pedir uno de 8 circuitos, es un solo catálogo y ese te va a llegar de 8 circuitos. Si vas a pedir uno de 16 circuitos, te va a llegar de 16 y no puedes personalizar la cantidad de relevadores. Entonces, en el Light Leader sí podemos personalizar esa parte, la cantidad de circuitos. Yo puedo pedir un gabinete de 16 circuitos y que solamente vengan 12 relevadores y es la manera en que funciona. ¿Ok? Estos permiten integración a BMS, el anterior no lo permitía. Entonces son algunas cualidades que va teniendo. Aparte de que este sistema es mucho más robusto en cuestión de los relevadores. Es un relevador tipo latching o tipo mecánico, que incluso podemos integrar cargas de toma corrientes o receptáculos que se pueden controlar a través de estos tableros. Los tableros, los relevadores se pueden configurar de un polo o de dos polos con 20 amperes de carga y traen una protección. Estos elevadores traen protección contra cortocircuito. Los anteriores o los apprentices no lo traen. Esa es otra ventaja también, que se puede contar con estos relevadores. Y se pueden agregar tarjetas de atenuación como son estas de aquí, para control de 0 a 10 volts desde el tablero de control. Estas tarjetas tienen la posibilidad de poder integrarse dentro del mismo tablero de control o externa hacia el tablero de control, ¿no? Es decir, que yo puedo acercar una tarjeta de estas que puede llegar en un gabinete pequeño y acercarlo a las cargas de atenuación para poder también reducir cableado e instalación. Esa es una gran ventaja.
Y el método de comunicación es un Cat5, UTP. De esa manera lo enlazo al controlador del tablero de control. ¿Ok? También se puede agregar tarjeta para sensores de presencia y se puede utilizar de la misma manera, es decir, que esta tarjeta la puedo instalar dentro del gabinete de control o acercarla hacia la ubicación de los sensores. Como estábamos viendo aquí, puedo tener hasta 8 señales de retorno de sensores, entonces esta la puedo acercar incluso también para ahorrar ese cableado y ya nada más hacer la comunicación por medio del UTP hacia el sistema, ¿no? Estamos viendo un pequeño esquemático del enlace de estos sensores, que es un 3x18, este, hacia este canal de enlace. Aquí estamos viendo las botoneras que se pueden considerar. Son estas algunas presentaciones de colores que están disponibles, que de igual manera se manejan a través del cable Cat5 categoría, que incluso en la información que se suministra y los manuales de instalación viene la configuración que se requiere para el ponchado de este cable UTP. ¿Ok? Y bueno, por último vamos a hablar de una solución que se llama WebLinks Panel, que es parte de la integración hacia el ecosistema de WebLinks, porque pasa mucho en los proyectos que dicen, ok, ya tengo toda mi solución inalámbrica en interiores, pero exteriores solamente quiero tableros de control o tablero por control de horarios, ¿no? Entonces ahí lo que voy a integrar es que es un WebLinks Relay Panel, le llamamos. Básicamente es la familia Light Leader que hablamos previamente, pero ahora viene con el firmware de comunicación para enlazarlo a WebLinks, ¿no? Entonces, este tablero se puede configurar de 4 a 62 relevadores, básicamente la misma capacidad que tienen los Light Leader, pero con su comunicación hacia el sistema inalámbrico. Salidas de tensión de 0 a 10 volts se puede especificar en gabinete NEMA1 o NEMA4X, relevadores de 1, 2 o incluso de 3 polos, relevadores de emergencia, y la arquitectura del sistema va a ser similar a esto, ¿no? Por un lado voy a tener lo que es el mundo inalámbrico de la comunicación del sistema de interiores, por decirlo así, ya sea oficinas o highways industriales, se van a comunicar a este gateway inalámbrico, pero en el área de exteriores voy a montar un tablero de control similar a que es el WebLinks Network Panel, que lo voy a enlazar a través de la red o de la intranet del cliente y lo voy a centralizar a través del software, ¿no? El software o el WebLinks Core que le llamamos a este servidor, que posteriormente va a poder presentar una interfaz visual para el usuario, para el monitoreo y el control operativo. Incluso desde ahí mismo también puedo hacer la centralización para la integración a un BMS a través del protocolo Bagnet. Entonces el WebLinks Core Lighting se convierte ahora en un servidor o en un software de centralización que puedo agregar tanto el mundo inalámbrico como el mundo cableado de esa manera. ¿Ok? Y de igual manera que lo que son los sistemas o dispositivos inalámbricos, voy a poder hacer el control operativo, el control por horarios, notificaciones de falla y creación de usuarios, ¿no? Para poder visualizarlo. Aquí estamos viendo otros submenús que vamos a poder ingresar a este sistema. Entonces, básicamente con eso concluimos la plática del día de hoy.